Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver aparte, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a este programa. En primer lugar, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jan Martínez Arens. Bienvenido a esta mesa como siempre, Jan. Hola, ¿qué tal? Dori Toribio, corresponsal española de Mediaset. Bienvenida también. Muchas gracias. Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido a esta casa. Gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, el primer asunto tiene que ver con Cataluña. Es un tema controvertido, polémico, muy espinoso además. Sí. ¿Y qué es lo que está pasando? Cataluña es una de las 17 comunidades autónomas de España. Está en el noreste, tiene alrededor de 8 millones de habitantes. La capital es Barcelona, una de las ciudades más turísticas del mundo. Y la Generalitat, que es el gobierno catalán, está encabezado por un hombre llamado Carles Puigdemont. El señor Puigdemont y el Parlamento en Cataluña, porque hay un Parlamento regional allí, como en todas las comunidades autónomas españolas, decidieron convocar un referendo para que los ciudadanos expresen si quieren independizarse o no de España. Hay un sentimiento independentista en Cataluña que es algo innegable, hay un porcentaje amplio de independentistas. En algunas encuestas dicen que es el 41%, en otras dicen que es alrededor del 50%. El Tribunal Constitucional Español ha dicho que este referendo es ilegal, y en efecto lo es porque en la Constitución está establecido que eso no se puede hacer. Pero argumentan los dirigentes catalanes que ellos tienen un derecho a la autodeterminación, como en la historia ha sido un derecho ejercido por varias regiones. En todo caso, ha habido detenciones, ha habido más de 10 funcionarios, 14 funcionarios del gobierno catalán arrestados. Han sido incautadas varias urnas que supuestamente iban a ser puestas en la calle este domingo. Pero aquí quiero, antes de hablar del tema del referendo catalán, hablar sobre la imagen internacional que se tiene de lo que está pasando. Ha habido informes en varios periódicos, como The Guardian de Londres, muy prestigioso, como el Financial Times, que está aquí sobre la mesa, también un periódico de una alta reputación, el diario The Washington Post, que es un periódico importantísimo igualmente, en donde cuando se refiere a la Guardia Civil, que es el organismo, la autoridad española que ha llevado a cabo este tipo de operativos, lo llaman un cuerpo paramilitar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se usa el término paramilitar, mucha gente entiende que esto se puede asemejar a fuerzas dictatoriales, o en el caso de Colombia, que es mi país, a los paramilitares de ultraderecha, que son fuerzas al margen de la ley, que son asesinos. Por supuesto no tienen nada que ver con esto. Aquí la primera pregunta, antes de hablar del asunto del referendo como tal, es: internacionalmente, ¿tiene perdida esta batalla el gobierno español por los informes de la prensa extranjera o no? Yo creo que en las primeras semanas lo tuvo. Hubo muchos deslices. Esto que has comentado, bien comentado, llamar paramilitar a la Guardia Civil cuando es un cuerpo militar perfectamente incardinado en el Estado español y sometido al Poder Judicial y Ejecutivo. La equiparación de la Guardia Civil con una fuerza franquista que ya no tiene ningún sentido a la altura de la democracia en la que estamos, pero es verdad que detrás de muchas crónicas internacionales latía un cierto romanticismo, el romanticismo que siempre acompaña a los movimientos de independencia y que además en este caso tiene un icono claro como es Barcelona, Barcelona, que es una de las ciudades posiblemente la más conocida de España, que siempre se ha identificado con la cultura, con una cierta progresía, con una forma de vida pacífica, ¿no? Yo creo que eso hizo que esa primera aproximación en esas primeras semanas fuera bastante contemporizador. Pero poco a poco yo creo que se están decantando. Los corresponsales que están ahí están viendo la realidad ya en más detalle que la primera visión un poquito más alejada, ¿no? Ya en la cercanía, y están viendo que, bueno, de lo que se trata no es tanto de una cuestión de sentimientos como del cumplimiento de la ley española, que es la misma ley que ha permitido que Puigdemont sea presidente de la Generalitat y que se han celebrado elecciones totalmente libres en Cataluña, pero también de la legislación internacional, que francamente no reconoce, excepto casos realmente exóticos, el derecho de autodeterminación o de secesión, como pasa en Estados Unidos, que no está reconocido por la Constitución. Ha habido colonialismo. Hoy mismo hay un artículo en el Washington Post que en principio llama mucho la atención porque es la comparación del independentismo kurdo y el catalán, pero la conclusión a la que sacan, y hay un periodista muy prestigioso, Mark Fisher, que es el que lo firma,
es que tienen la batalla perdida, los catalanes, entre otras cosas porque la legislación internacional, ni los países ni los estados, que son los garantes de esa legalidad, reconocen el derecho de autodeterminación ni lo apoyan. Aparte de que luego las simpatías de uno pueden estar en otro. Y yo creo que poco a poco eso está calando, lo cual no quiere decir que es verdad que haya siempre un apriorismo romántico que hace que en casos de no violencia pues uno tienda a estar frente con aquel que busca la independencia por la vía pacífica. Pero ahora ya yo creo que estamos llegando a más detalle, que poco a poco están calando argumentos de peso, los argumentos legales, que son al final los que cuentan en la disputa, que es sobre leyes, y que bueno, no tiene tampoco Puigdemont la partida ganada de antemano. Dori Toribio. Yo también he visto un cambio como Jan, he visto un cambio en la percepción de la prensa internacional desde un primer momento hasta cómo están las cosas ahora, y un cambio además en el que estoy muy de acuerdo, un cambio de pasar a reproducir la narrativa independentista, que puede ser en muchos momentos casi calcada al romanticismo literario, ¿no? La libertad, el sueño, el deseo más íntimo, la emoción, la identidad nacional. Es cierto que todo eso encaja muy bien en una narrativa que es un poco más romántica y que en un momento la prensa internacional recogió muy bien. Pero también estoy viendo ese cambio ahora, no todo, tengo que decir, porque esta mañana en uno de estos resúmenes matinales que envía CNN por las mañanas, por ejemplo, han incluido el tema español para las previsiones del fin de semana, y tal y como lo describen, que además es una descripción que he leído antes, por ejemplo, en el New York Times, lo describen como una cuestión de opiniones. Bueno, esto es lo que va a ocurrir en Cataluña este fin de semana. El gobierno español opina que este referéndum es ilegal, sin embargo, el gobierno catalán lo que dice que es una cuestión de derecho a votar, de democracia y del derecho a la autodeterminación. Y como sabemos, esta no es una cuestión de opinión. No se trata de que el presidente del gobierno o el gobierno español crean o opinen que este es un referéndum ilegal, sino que este referéndum, de la manera en la que está convocado y con la finalidad para la que está convocado, que es la secesión, no cumple con lo que manda la Constitución española. Y a partir de aquí podemos entrar a discutir otras cosas, que sí podemos entrar en el territorio del debate político o de nuestra opinión más pura y dura, y es si tienen derecho o no a votar, si habría que debatir una reforma constitucional para hacerlo de un referéndum, para convocar un referéndum pactado, ilegal. Podemos entrar a debatir si esta es una cuestión más o menos democrática, si el derecho a la autodeterminación de los pueblos se nos ha quedado antiguo y es cuestión de reformarlo o adaptarlo al siglo XXI. A partir de aquí sí que podemos abrir muchos debates y cada uno puede dar su opinión, pero el tema de la legalidad, de cómo está convocado este referéndum, no debería ser enfocado, y eso lo he leído muchas veces en la prensa internacional, como una cuestión de partes, de unos opinan, los otros responden. No, habría que definirlo como la manera en la que está es una manera ilegal, y entonces a partir de aquí entraríamos en otro desarrollo. Digo porque esto lo cambia todo. Cuando la prensa internacional plantea lo que está ocurriendo en España como una cuestión de dos bandos, en la que sencillamente están enfrentados, y en una cuestión en la que ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entonces la perspectiva cambia mucho para quien lo está leyendo de fuera, y que, como es normal, mucha gente de otros países no tiene por qué saber qué está pasando en España, qué está pasando en Cataluña y cuáles son las implicaciones legales que tiene. Pepe del Viseño. A mí el tema me parece fascinante desde muchas aristas, desde la práctica del periodismo hasta los propios acontecimientos en España y Cataluña. En primer lugar, creo que sí es válido cuestionar los términos que utiliza la prensa internacional, en particular este tema del paramilitarismo, que me parece totalmente fuera de lugar, y también porque existe realmente una corriente de opinión en los medios, en las redes sociales, usando pues información falsa y que buscan impulsar, y sabemos, gente como Julian Assange está impulsando muchísima opinión decididamente cargada y tratando de inyectar todavía una, digamos, un extremismo en las opiniones sobre el tema, y ahí los medios rusos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es importante que sí se examinen los términos que utiliza la prensa internacional. Pero por otra parte, me parece que hay que ser muy conscientes que esto llegó para quedarse. Va a haber muchísimos periodistas que van a hacer paracaidismo en España y en Cataluña para explicar lo que está ocurriendo. Muchos de ellos, con poca, sí, como todo el mundo hacemos cuando llegamos, todos los periodistas llegamos a otro país, ¿no? Y
La cuestión es que vamos aprendiendo en el camino, toca a los académicos, toca a los propios periodistas españoles, toca a la propia sociedad española, y educando poco a poco a unos periodistas que no necesariamente tienen todas las informaciones, pero llegó para quedarse esto. Entonces, a mí me parece que algunos artículos que critican cómo la prensa extranjera está cubriendo este tema, me parece que pecan de hipersensibilidad. Y le estoy hablando de los dos lados. Me parece que los propios periodistas españoles y catalanes han caído también en mismos excesos al describir otros países. Y ahora les toca a ellos cómo ocurre esto. Usted, Juan Carlos, y yo aquí hemos vivido cuántas veces con términos tan inexactos no se refieren a Colombia y a México, no en la prensa española, en la prensa internacional, sobre distintas cosas. Es una batalla perdida, por ejemplo, en la prensa estadounidense, llamar continua ignorancia de llamar Colombia a Colombia. Y hay camisetas muy divertidas que dicen "It's not Colombia, it's Colombia". Exacto. Pues Ahora, yo creo que... Además, y perdón que lo diga, y creo que tengo toda la razón, por supuesto, y es que el continente entero debería llamarse Colombia, porque el continente entero debería llamarse la tierra de Colón. Lo que pasa es que el señor Américo Vespucio hizo, Américo Vespucci en italiano, hizo un mapa y le pusieron América el nombre, pero este continente debería llamarse Colombia. No lo digo por mi país, seguramente mi país debería llamarse de otro modo, qué sé yo. Pero... Ahora, ¿puede perder una sociedad entera el tiempo tratando de educar a periodistas que no están informados sobre cuál es el nombre de un país? Me parece que toca también a los propios periodistas informarse más. Y en segundo lugar, por ejemplo, en el tema de México, un tema también fascinante que también está abierto a polémica, ¿es México un estado fallido? Muchos periodistas utilizan este tema constantemente, es un tema de debate, hay muchos argumentos a favor, hay muchos argumentos en contra, pero lo que es una realidad es que este fin de semana viene una confrontación muy fuerte, las imágenes de las dos locomotoras enfrentándose unas con otras, es algo que no puede evitarse, y los periodistas vamos a estar ahí, extranjeros, los inteligentes y los no tan inteligentes. Colombia había estado en la lista de estados fallidos de la revista Foreign Policy hasta hace 3 o 4 años, y siempre estaba al lado de Sierra Leona, Liberia, Libia, y nadie entendía por qué, ningún colombiano entendía por qué, la gente que iba a Colombia tampoco lo entendía, pero hemos estado ahí como un failed state que se llama. Ahora recientemente logramos salir de ahí, pero es un poco curioso. De todas maneras, Dori quería agregar algo. Sí, bueno, primero, esta cuestión de Colombia, que está muy bien matizada, pero recordemos que esto no es la prensa, esto es la Casa Blanca. Sí, Dos claro. comunicados, uno de la administración Obama y otro de la claro. administración Bush, hablando de los procesos de paz y diciendo que era una cuestión de Colombia. Es decir, tampoco nos autofustiguemos porque este error lo comete todo el mundo, y cierto que hay que corregirlo, ¿eh? No digo que no haya que corregirlo, pero tenemos que corregirlo todo. Pero me gusta mucho la reflexión que hace Pepe, porque eso me está pasando a mí, y esto sí que es una opinión absolutamente personal y es mi experiencia. Esto me está pasando mucho a mí, leyendo la prensa internacional estos días sobre el tema de Cataluña, que es lo que estoy intentando hacer más, porque ya que estoy fuera de España, voy a intentar ver cómo lo ven desde fuera, y hace que me plantee constantemente, y no sé si os pasa a vosotros también, el trabajo que hacemos los corresponsales, porque claro, en este caso, además es obvio, el tema catalán es muy complicado, no basta con describir lo que está pasando ahora, hay que saber muy bien de dónde viene todo este proceso, y hay que retrotraerse a la dictadura de Franco, después la transición, cómo se redacta la Constitución, cómo se pactan los estatutos de las autonomías, y después cómo hemos llegado a esta situación a través de los diferentes gobiernos, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, y es una situación muy, muy complicada que no todos los corresponsales tienen tiempo de saber, o que no todos tienen de ver, por eso me ha gustado mucho la palabra que ha utilizado Pepe del paracaídas, pero eso hace que a su vez yo me planteé el trabajo que hacemos nosotros aquí en Estados Unidos, o otros corresponsales en otros países. Hacemos lo mismo, observamos con estos ojos desde fuera, que puede ser una cuestión negativa, porque claro, estamos cayendo entonces en las narrativas puras y duras y no en los problemas legales de fondo, pero también puede ser una cuestión positiva, porque a veces son los ojos desde fuera el que ve las cosas más claras. Eso hace que estos días me esté planteando mucho lo importante que al final son los corresponsales, que ya sabemos que en nuestra profesión no siempre están muy reconocidos, está todo este debate de si sirven para algo, no sirven para algo en los tiempos de redes sociales y de Internet, pero cómo toda esta cuestión catalana está haciendo que reflexionemos también sobre el periodismo internacional. De todas maneras, yo creo que aquí algo tendrá que cambiar. Yo fui corresponsal en España 12 años y he ido a Barcelona, no sé, posiblemente más de 30 veces. Aquí, para que los televidentes nos entiendan un poco, voy a tratar de hacer un resumen histórico brevísimo de lo que pasa. En el siglo XV, XVI existía el reino de Aragón, que era uno de los 4 reinos que había en la península ibérica. Estaban Aragón, Castilla, Navarra y Portugal. Cataluña formaba parte del reino de Aragón,
Posteriormente llegó el año 1714, cuando llegó el primer rey Borbón. Antes de los reyes Borbones estaban los Austrias, emperadores como Carlos V o reyes como Felipe II, y en esa época Cataluña tenía más autonomía, o el reino de Aragón. En 1714, cuando llegó el primer rey Borbón, hubo una invasión a Barcelona, llegó el duque de Berwick en representación del rey Felipe V de Borbón, repito, el primer rey Borbón, y les quitó las competencias a las autoridades catalanas el 11 de septiembre. Por eso la fiesta nacional de Cataluña, que se llama la Diada, es un 11 de septiembre. Dando saltos en la historia, llegamos al siglo XX, cuando Francisco Franco ganó la guerra civil y estableció una dictadura en España hasta su muerte en 1975, tras la cual vino una transición a la democracia. Se redactó una constitución, fue aprobada por los ciudadanos españoles en un plebiscito, entró en vigor en 1978, fue el plebiscito, y desde entonces Cataluña tiene una serie de autonomías altísimas, es decir, hay policía propia, se puede enseñar catalán en todas partes, etcétera, etcétera. Es verdad que durante la dictadura de Franco se exacerbó el nacionalismo porque estaba prohibido hablar catalán y porque no había autoridades regionales. Y por ese motivo, entre otras cosas, en el estadio de fútbol, en el Camp Nou, la gente podía hablar catalán, era el único sitio prácticamente donde se podía hablar catalán en público, y por eso hay esa famosa frase de que el Barça, el equipo de fútbol, es más que un club. Pero aquí la pregunta, dicho todo esto, es, pero algo tendrá que cambiar de aquí en adelante, porque me imagino que tendrán que sentarse a hablar una vez que pase este domingo, que vaya uno a saber qué ocurra. Yo creo que de hecho ya ha cambiado, es decir, lo que hemos vivido estamos viviendo es un hecho histórico. Es decir, un problema de este tipo, una agitación y un movimiento social de esta profundidad raras veces se ha visto en la historia reciente de España, y el trabajo de los políticos es buscarle una solución. Pero yo creo que lo hemos contado aquí en esta mesa más de una vez: para encontrar una solución se tiene que ejercer el diálogo, y para que haya diálogo tiene que haber una expectativa de acuerdo. Hay una parte que de momento no está demostrando esa voluntad de acuerdo, si no es bajo la premisa de que se acepte su objetivo, que es la independencia. Yo creo que el gobierno español tiene que poner de su parte, pero también los representantes de la Generalitat tienen que poner de su parte. Entre otras cosas, lo que tienen que hacer para poder ser creíbles es cumplir la ley. Algo tan sencillo como no saltarse los semáforos en rojo, pagar los impuestos, pues cumplir la ley, que es algo que nos afecta a todos los ciudadanos, aunque a veces no nos guste o incluso vaya contra nuestro criterio. Bueno, pues ajustarse a la ley no es una mala forma de empezar un diálogo. Y en segundo lugar, no puede ser un diálogo de máximos. Yo creo que tiene que ser un diálogo que busque una salida razonable para todo el mundo. Pero, desde luego, el ayer ya no es el hoy, y el hoy no va a ser el mañana. Es decir, estamos viviendo hechos acelerados, drásticos, que están cambiando una configuración sociológica, sentimental, y esto es muy importante. Ya estamos hablando de sentimientos, muchas veces ya no se puede razonar, porque de lo que estamos ante emotividades, y ahí es difícil entrar. Bueno, pues hay que esperar que eso se relaje, no que desaparezca, porque no va a desaparecer, por lo menos en corto plazo, y que desde luego hagan su trabajo los políticos, que para eso están. La sección en palabras la tenemos dedicada hoy a don Miguel de Unamuno, que nació hace 153 años en Bilbao, en el País Vasco, que fue rector de la Universidad de Salamanca y que además tenía un punto de mala leche, era un tipo divertido, Unamuno. Aquí está la frase. Jean Martínez decía a Unamuno lo siguiente: el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Pues estoy muy de acuerdo, ¿no? Es decir, yo creo que es una frase que resume dos grandes males que no desaparecen. O sea, pensemos que yo creo que esta frase de Unamuno debe ser de los años 20 o 30, un momento difícil y complejo en la historia europea, con los bárbaros llamando a las puertas y a punto de incendiar el mundo, que lo incendiaron, y él tuvo el valor de decirlo, ¿no? Aunque luego también cometió algunos errores históricos, pero en esta frase se resumen dos miedos que siguen desgraciadamente latentes, ¿no? Que es el del fascismo, el de la intolerancia, el de la incapacidad de entender la diversidad,
y que es verdad que se cura con cultura y entendiendo que aquellos que son diversos pueden ser tan maravillosos como uno mismo, y el racismo se cura viajando, que es la mejor receta para darse cuenta de que todos somos igual de diferentes, ¿no? Dorito Toribio. Leyendo y viajando se cura casi todo, yo diría. No solo estas dos, sino muchísimas cosas más, porque así es como se aprende muchas cosas. Y yo añadiría una más, además de leer y viajar, hay que dialogar, que era lo que subrayaba Jan antes y me parece lo importante, no solo hablando del tema catalán y España ahora mismo, sino en general la base de todos los conflictos muchas veces es el diálogo, y me parece que se nos olvida. En estos tiempos se está asimilando dialogar con debatir o estar enfadado o cruzar acusaciones y me refiero al ambiente, por ejemplo, en las redes sociales con cualquier debate donde prácticamente no se plantean argumentos o no se debate con premisas y conclusiones entre las personas, sino que se lanza directamente a deslegitimar, y eso no es el diálogo y así no es como se solucionan las cosas. Así que posiblemente con estas tres, leer, viajar y dialogar, arreglamos todo el mundo. Sin duda una frase favorita, ¿no? Porque sobre todo para los que nos gusta viajar, somos periodistas, nos gusta conocer y hablar con otras personas, es fascinante. A mí lo que me llama la atención es que ocurre, pues como bien decía Jans Martínez Arens, pues casi hace un siglo, ¿no? O 90 años casi. Alrededor. Y esto, el mundo ha cambiado muchísimo, ¿no? El contacto que hay de viaje internacional, las comunicaciones, todo es más inmediato. Y lo que hay que decirle, sobre todo a los jóvenes, es viajar, no es estar en las redes sociales. No conocemos otros países vía las redes sociales. Todavía muchos de nuestros prejuicios se curan viajando físicamente, ¿no? Porque ya ahora con las pequeñas listas de BuzzFeed creemos que sabemos todo de Italia, sabemos todo de España, y no, son puros estereotipos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, hay noticias del secretario de Salud y de Servicios Humanos aquí en Estados Unidos, Tom Price. El señor Price se ha gastado casi $400,000, algunos dicen que algo más, en vuelos que ha contratado con jets privados, 26 vuelos. Hizo uno, por ejemplo, en Nashville, en el estado de Tennessee, que está más o menos cerca. Pagó $17,000 por ese vuelo en un jet privado, cuando un pasaje en una línea regular, en una aerolínea común y corriente, le habría costado $202, según reporta la página web Político. Hizo otro viaje a St. Simons Island, en el estado de Georgia, que está al norte de la Florida, en donde él además tiene varias inversiones inmobiliarias. Hizo otro a Filadelfia, desde el aeropuerto de Dallas, aquí muy cerca de Washington, es el aeropuerto internacional de Washington. De Dallas a Filadelfia hay más o menos 260 kilómetros. Si lo hubiera hecho en tren habría tardado alrededor de 1 hora y cuarto, creo yo. He hecho ese viaje en tren, no sé, más de 200 veces, pero eso le habría costado también poco dinero. No solamente el señor Price ha viajado en jets privados. Stephen Mnuchin, el secretario del Tesoro, quería, en el caso de él, quería que le pagaran un vuelo $25,000 la hora para irse de luna de miel. Y Scott Pruitt, el director de la agencia medioambiental, está pidiendo no solamente dineros para volar, sino también, y esto no tiene que ver con los aviones, $25,000 para construir una cabina telefónica segura dentro de su oficina. Muy bien. Hoy hay varios artículos porque Donald Trump, el presidente, el miércoles estaba enfadado con Tom Price, y el señor Price ha dicho que va a pagar lo que le corresponde a él por los vuelos que ha hecho en jets privados, casi $52,000, y que va a girar un cheque o un talón, como dirían los españoles. Muy bien. Hay artículo editorial hoy en el periódico The New York Times que dice que hay que hacer mucho para limpiar a Washington. Hay una columna en el diario de Washington Post de Eugene Robinson que dicen que esto es verdadera corrupción, que esto es un escándalo monumental, y se sorprenden de cómo, entre otras cosas, varios de estos miembros del gabinete, que son multimillonarios como el presidente, están utilizando jets privados para hacer sus viajes y pretenden sacar el dinero del erario. Aquí, ¿qué está pasando y cómo se puede resolver esto? Porque lo que Trump prometió cuando era candidato es que iba a limpiar este pantano de corrupción. Pantano porque aquí había un pantano antes de que hubiera Washington. Me parece muy interesante, pero también lo que llama mucho la atención es que lo que sería un escándalo monumental en cualquier otra administración está pasando como una pequeña pie de página en lo que ocurre en Washington ante, por ejemplo, la crisis en Puerto Rico, la cuestión de Rusia, los comentarios sobre racismo, o racistas, algunos dirían, del presidente Trump, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay tantos problemas, la crisis fiscal, la crisis de Obamacare, etcétera. Y
en otro momento de la vida política de Estados Unidos sería el tema central, que no se despegaría nadie de él, y el señor Price estaría muy lejos en su casa guardadito. Es realmente ofensivo que él, habiendo rentado los aviones o exigiendo los aviones militares para transportación, solo se dedique ahora a pagar una fracción, cuando él, si no fue pues, por sus propias acciones, que se movilizaron los aviones y debía de reembolsar, como diría político, casi hasta $1 millón, ¿no? ¿Lo hará? No lo hará. Ahora, a mí lo que llama mucho la atención es lo que usted decía, Juan Carlos. Se comportan como nuevos ricos, gente que, como Mnuchin, ha tenido dinero desde hace al menos 3 décadas, ¿no? Entonces, ¿por qué se comportan así al llegar al gobierno? El señor Price, decían, debe estar muy contento porque lo más interesante que le podrá pasar es que en un año será un lobista de la industria de las medicinas y no tendrá ningún problema. Ahora, el debate sobre el uso, sobre el uso de aviones por parte de los funcionarios públicos ocurre en todos los países, ¿no? Hay funcionarios que merecen usar un servicio de transportación aérea debido a sus funciones, pero hay que recordar, por ejemplo, gente como Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de Perú, cuando vino a Washington a visitar al presidente Trump y a Naciones Unidas, voló en un avión comercial a Nueva York, se trasladó en tren a la Universidad de Princeton, donde le dieron un premio para pronunciar un discurso, y no le fue tan difícil. Si un presidente pudo haber hecho esto, ¿por qué perdón por decir, un pequeño secretario de salud en Estados Unidos no lo puede hacer? Dori Toribio. Primero, ¿cómo está Washington para que este tema, secretario de Sanidad, que ha gastado casi $1 millón, según los medios, en vuelos privados, y que además ha emitido un comunicado en teoría de disculpa, pero que no era una disculpa, porque él dice, siento que esto se haya interpretado así desde fuera, no siento lo que he hecho? ¿Cómo está Washington para que este no sea el primer tema de la actualidad, sino el 6º o el 7º? Es decir, esto ya es bastante indicativo. Segundo, la reacción que ha tenido tanto Price como Mnuchin, que, por cierto, el secretario del Tesoro lo que dijo que esto era una cuestión de seguridad nacional, por eso él utilizó sus jets privados. Y aquí, para mí, lo que sí realmente es escandaloso es el comunicado de ayer del secretario de Sanidad. Primero dice eso, que no se disculpa, que siente mucho cómo se ha interpretado desde fuera, y segundo dice que él va a pagar su asiento en estos vuelos, que asciende a alrededor de $51.000 y, según algunos medios, estamos hablando de una cantidad que alcanzaría $1 millón. Así que aquí el tema no se acaba. Ahora la pregunta que se están haciendo los medios hoy es si realmente el secretario de Sanidad va a tener que dimitir, porque dicen que efectivamente el presidente de Estados Unidos está muy enfadado con todo este asunto, y además yo me lo planteo de esta manera. Incluso la dimisión o el despido de este secretario podría servir también como cabeza de turco, porque al ser el secretario de Sanidad, los republicanos y el presidente de Estados Unidos han tenido un fracaso muy importante en el Congreso 2 días, no pudiendo aprobar derogar la reforma sanitaria de Barack Obama y aprobar el nuevo plan o la nueva propuesta sanitaria que tienen los republicanos, y necesitan culpar a alguien. No pueden culparse a sí mismos porque llevan 8 años prometiendo que harían esto y en 8 meses todavía no han sido capaces. El presidente de Estados Unidos ya nos ha demostrado que su estrategia es señalar con el dedo a los republicanos y decir que son ellos los que no están cumpliendo con su promesa. Por eso yo me pregunto si no serviría perfectamente esta figura, la figura del secretario de Sanidad, que además es alguien de fuera de Washington, sin experiencia política. Un despido o una dimisión podría servirles a los republicanos y al presidente para decir, bueno, nos lavamos las manos, él es el responsable, empecemos de cero. Es que usted decía que esa noticia es como la sexta en Washington, es que ni siquiera es primera página del New York Times hoy, ni siquiera. Hay noticias sobre otras cosas, y recortes de impuestos, Puerto Rico, unos doctores en Cuba, los médicos en Cuba, Alabama, una cuestión de unos colegios y también una muerte por un apuñalamiento. Jean Martínez Aret. Yo creo que hay dos problemas. Uno es falta de visión política, es decir, en el momento en que se están aplicando recortes a los gastos, en el momento en que se está intentando tumbar el Obamacare, dejando a decenas de millones de personas sin seguro médico, el secretario de Salud se dedica a una vida de lujo. Bueno, pues básicamente lo que te hace ver es que no sabe de política, o es un mal político y es un torpe. Y luego hay un segundo problema, que es la falta de ejemplaridad, que yo creo que es en este gobierno y en el propio Trump lacerante. Los fines de semana en Mar-a-Lago son un insulto a la gente que en este país tiene dificultades para llegar a fin de mes. El poner a su hija como una de las asesoras principales es un insulto a la meritocracia, que en este país ha sido una columna vertebral.
Y este tipo de gastos hechos pues no hacen más que repetir lo que ven a su jefe, que no le importa nada hacer de la ostentación, además, una forma de hacer política. Y claro, el resultado pues no puede ser más que catastrófico, ¿no? Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de México, Pepe. Hay elecciones el próximo 1 de julio, elecciones presidenciales para ver quién va a suceder a Enrique Peña Nieto. Y el presidente se posesiona el 1 de diciembre, el 1 de diciembre. Francisco González, que es el presidente del BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que además es el banco más importante en México, ha dado una rueda de prensa, ha dado unas declaraciones. Y aparte de que la institución, la entidad ha donado $10 millones para la reconstrucción de México tras los terremotos, ha dicho que si México elige a un presidente populista el año entrante, pues eso constituiría un gran reversazo, una marcha atrás para el país, que deberían elegir a alguien responsable los mexicanos. En el caso del BBVA, para el BBVA México es un país importantísimo porque el 46% de sus beneficios o sus utilidades, como se dice en otros países, proceden de México, el 18% de Sudamérica, el 14% de Turquía, el 11% de Estados Unidos y solo el 7% de España. Es un banco internacional. ¿Tiene razón Francisco González, presidente del BBVA, cuando alerta sobre esa posibilidad de que el populismo llegue a Los Pinos? Sin duda tiene razones para preocuparse porque, como bien describes en las cifras, México es un centro de negocios muy importante para BBVA. Pero entonces, sin nombrarlo, habla de un candidato que ya está corriendo. O sea, ¿a quién se refiere? Sabemos que se refiere a Andrés Manuel López Obrador. Que sabemos es el presidente del partido Morena. Las elecciones, formalmente, el proceso electoral ya inició, es un largo proceso, los candidatos se definen en febrero, pero sabemos que él va a la cabeza con alrededor de 33% más o menos de las preferencias electorales del país. Y pareciera que después de los sucesos recientes en el terremoto, las acusaciones de corrupción y crece el descontento con la clase política, como ocurre en otros países alrededor del mundo, y ya López Obrador se le ve como una salvación ante esta cuestión de descontento. Ahora, lo que estamos viendo y poco a poco vamos a ir observando en las actitudes de muchos mexicanos es el dilema de decir, sí, yo sé que el señor López Obrador es una persona que no se ha caracterizado necesariamente por tener soluciones técnicas a problemas como la criminalidad o que necesariamente tiene programas para abatir la pobreza de avanzada, sí. Pero muchos se preguntan, bueno, ¿el actual gobierno no necesariamente es también populista? Y pongo dos ejemplos y está abierto a debate. El manejo, la manipulación de las estadísticas, en particular de medición de la pobreza, ocurrieron en este gobierno con uno de los mejores economistas que tiene México, que es el actual secretario de Finanzas, el señor Meade, que probablemente sea candidato. Segundo, también el endeudamiento en México ha crecido soberanamente en los últimos 5 años del presidente Peña Nieto. Esto también uno se pregunta y muchas personas en México dicen, bueno, ya aprobamos todo, nos falta López Obrador, ¿por qué no ir para adelante si incluso la actual clase política no lo ha hecho bien? Una postilla, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Es decir, López Obrador es una figura bifronte por eso da lugar a este tipo de declaraciones. Hay un López Obrador extremista o poco fiable para el establishment económico, que es el de los mítines. Pero luego hay un López Obrador más moderado, que fue el que fue jefe de gobierno en el DF y no rompió ningún plato, que sepamos. Es decir, dependiendo qué López Obrador gane, pues yo creo que a México le irá por un sitio o le irá por otro, pero que entra en lo normal que haya este tipo de advertencias, porque es verdad que hay una parte del discurso de López Obrador que es, pues francamente, tremendista, por utilizar una palabra muy española, ¿no? Pero luego, bueno, pues también tiene una ejecutoria cuando ha tenido mandato que no valida ese miedo a un nuevo Maduro, ¿no? Pero ojo a estas advertencias, solo termino con esto, ojo a estas advertencias desde las élites, sobre todo desde las élites financieras, contra candidatos que consideran populistas, porque esto generalmente solo les ayuda ante los ojos de los votantes que votan con frustración en contra de esas élites. Así que mucha cautela con estas cosas. Muchos ciudadanos no quieren a los banqueros, eso está claro. Bueno, cambio de tema. Jean Martínez Sala, en la revista The Economist, trae una carátula titulada Europe's New Order, el nuevo orden europeo. Y dice, un dinámico Emmanuel Macron y una disminuida Angela Merkel apuntan a un nuevo orden en Europa.
Señala la revista que a comienzos de este año, en Francia había un gran temor de que ganara las elecciones Marine Le Pen, candidata de ultraderecha, pero al final las ganó Macron y se posesionó el pasado 14 de mayo. Y a principios de año se consideraba que la señora Merkel iba a continuar al mando de la locomotora europea, que es precisamente Alemania, pero el pasado 24 de septiembre, hace muy pocos días, pues ganó las elecciones, pero por un margen no tan amplio como ella esperaba, y por lo demás hubo 6 millones de votantes que convirtieron en la tercera fuerza parlamentaria, Alternativa por Alemania, un partido xenófobo y de ultraderecha. El señor Macron se ha echado un par de discursos y ha dicho que Europa tiene que cambiar, la Unión Europea, y que debería haber un presupuesto militar compartido, una agencia de innovación también compartida, y que deberían subirse los impuestos, sobre todo algunas compañías extranjeras. Incluso ha planteado unir la gran compañía, la gran empresa fabricante de trenes francesa con su colega alemana para competir más internacionalmente. ¿Logrará el señor Macron, el formidable señor Macron, que llama la revista The Economist en el editorial, cambiar la arquitectura institucional europea? Porque eso no suena fácil con 27, porque ya el Reino Unido no está ahí. Yo creo que tú apuntas al problema, es decir, esto de la nueva Europa que tanto le gusta al Economist, se lo he visto muchas veces ya, es decir, es algo que en Europa pues cada cierto tiempo nos asalta, ¿no? Cada vez que hay un cambio de líderes en Francia o en Alemania, o ganan unas elecciones, da igual que repitan, volvemos a caer en la misma retórica. Yo creo que esa nueva Europa se va construyendo poco a poco. Es decir, pues sí, igual hay acuerdo para los trenes, igual se crea una fuerza militar conjunta, sin que los países pierdan su independencia militar. Es decir, vamos en Europa paso a paso. Que estos dos sean los líderes del futuro, pues yo creo que juntos es imposible. Es verdad que Macron representa una nueva luz y en él hay un nuevo impulso, y está bien que además ese impulso venga de Francia, pero a Merkel la tenemos muy conocida. Merkel lo que quiere es una Europa alemana, hecha para que los alemanes puedan exportar más, para que sus ahorros, que se miden en euros en los bancos, crezcan y tengan unos tipos de interés como ella quiere. Si Macron es capaz de hacer alrededor de esas exigencias un discurso posible, pues igual funciona. Pero como intente atacar el corazón, el núcleo económico de Merkel, que además es una política de derechas, no lo olvidemos, es decir, no es la representación de la progresía, no va a avanzar. Dorito. Yo creo que han leído este artículo, Macron y Merkel, porque Merkel en su cuenta de Instagram esta mañana ha colgado una foto muy romántica con Macron, que se están mirando a los ojos, están muy cerca y cogiéndose de las manos como diciendo, sí, sí, vamos a trabajar juntos. Pero efectivamente vamos a ver hasta dónde trabajan juntos. Y a mí siempre que tenemos este debate, que además Jan tiene razón, siempre en algún momento en Europa está este debate de la nueva Europa y la esperanza y el futuro, siempre me gusta poner los pies en el suelo y recordar que al final los países siempre, y los líderes de cada país siempre, intentan solucionar sus problemas nacionales primero. Y ahora estos dos líderes en concreto tienen bastantes problemas en casa. Macron, vamos a ver cómo sale de todo el lío de la reforma laboral en Francia, que como sabemos es un tema muy importante, no solo en Francia, sino en cada uno de nuestros países en Europa. Son reformas laborales que acaban dando muchos problemas dentro de casa, económicos y políticos, y Merkel, que acaba así de ganar las elecciones, pero de repente ha aparecido como tercera fuerza política en Alemania, Alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland, que es este partido ultraderecha populista que de repente aparece en el Parlamento alemán, y lidiar con esto en un país como Alemania, con una historia como Alemania, y un partido que tiene, además de tintes populistas, tintes de ultraderecha y en algunos momentos nazi, vamos a ver cómo soluciona esto Angela Merkel dentro de casa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Jan Martínez Sanes, ¿para quién fue esta semana? Una semana nefasta, una semana fatal. Yo creo que ha sido una semana nefasta, una semana fatal para Trump, para el presidente de Estados Unidos, que ya empezó con la polémica del fútbol americano, agitando los fantasmas del racismo, además con una intención claramente electoral, y que luego yo creo que ha cometido uno de los grandes errores de los últimos meses al no ir a Puerto Rico. Un estado que ha sufrido, asociado, que ha sufrido un tremendo y devastador huracán, con una población que tiene realmente carencias graves, con un apagón que no son capaces de levantar, y Trump, que ha creído que con sus tweets bastaba para consolar y reconfortar a la población, y que ha demostrado una falta de reflejo respecto a lo que hizo en Texas o en Florida
que hace pensar que efectivamente los puertorriqueños son para muchos estadounidenses ciudadanos de segunda clase. De segundo nivel. Dori Toribio, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Para mí la peor semana la ha tenido el secretario de Sanidad, Tom Price, de Estados Unidos. Creo que además va a tener peor semana de aquí al domingo porque o va a tener que dimitir o va a ser despedido por el presidente de Estados Unidos y la presión continúa subiendo porque él se ha disculpado o ha intentado disculparse o ha emitido una pseudo disculpa por el uso de aviones privados por valor de casi $1 millón para asuntos públicos, pero con eso no se ha terminado la polémica. El secretario pensaba que así se iba a terminar y más al contrario porque solo ha ofrecido pagar una muy mínima parte de todo ese gasto y además, según los editoriales de los grandes periódicos hoy, esta es una cuestión de servicio público y de óptica política de un gobierno de la administración Trump que ya recibió críticas en su día por ser el que más multimillonarios tiene de la historia de los gobiernos de Estados Unidos y además mayor número de trabajadores o de personas que vienen de Goldman Sachs, de Wall Street, y de repente hay varios miembros del gobierno del presidente con problemas por haber utilizado jets privados o aviones privados y haber gastado miles de dólares en ir a ciudades en las que podían ir en tren desde Washington y haber gastado muy poco, como hacen el resto de políticos, y al final es una cuestión de servicio público y de óptica política según los grandes medios, y tengo la sensación de que la presión de momento no va a terminar, aunque es verdad que también hay otras polémicas todavía que están haciendo más ruido, así que veremos cómo acaba. Pepe Díaz Briceño, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Fatal para Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado. Él ha sido el líder de los republicanos desde 2015 en la mayoría, pero desde 2007 en la minoría. Es un personaje muy callado, casi nunca da entrevistas, es muy reservado y se le considera como un mito por hacer supuestamente grandes acuerdos por debajo de la mesa. Eso está en discusión después de esta semana. Uno, porque fracasó una vez más en el último intento la llamada reforma sanitaria. Los republicanos una vez más no lograron ponerse de acuerdo y por enésima ocasión pareciera que ahora sí es el clavo en el ataúd de los esfuerzos republicanos por reformar el llamado Obamacare. Pero en segundo lugar, la tiene mucho más difícil en el tema político electoral. ¿Por qué? Porque justamente fue electo a la candidatura republicana para la senaduría por Alabama, un verdadero personaje del anti-establishment republicano, el señor Roy Moore, un ex juez en Alabama que tiene unas posturas francamente xenófobas, realmente anti-gays, un tipo realmente impresentable, contrario a lo que un republicano tradicional de hace 30 años podría haber argumentado. Y tercero, porque el señor Bob Corker, que era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, decidió retirarse. Esto ante la marea que se viene hacia el próximo año de las primarias republicanas, donde justamente personajes como este señor Moore pueden aparecer. Es decir, el Partido Republicano tiene una guerra civil interna que no ha resuelto. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí. Dori Toribio y Jan Martínez Sáenz, y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Club de Prensa.